es Edward Hargrove. Fui investigador de fenómenos paranormales durante más de 15 años, hasta que decidí dejarlo todo. Esta grabación es mi testimonio final. Si alguien la encuentra, quiero que la conserve como evidencia. No pretendo convencer a nadie, solo necesito dejar constancia de lo que vi. Siempre tuve una fascinación extraña por los objetos antiguos. Trabajé muchos años con el Museo de North Yorkshire, investigando piezas que, según los donantes, estaban malditas. La mayoría eran simples supersticiones, pero todo cambió en septiembre de 1988, cuando recibí una llamada de una mujer llamada Margaret Wilton, residente en un pequeño pueblo llamado Ravenscroft, a unos 20 kilómetros al norte de York. Margaret aseguraba que en su casa ocurrían cosas extrañas desde que había colgado un retrato en el pasillo. Un cuadro que mostraba el rostro de un niño con una mirada triste, sosteniendo un pequeño trozo de madera entre las manos. Según dijo, lo compró en una venta de beneficencia por apenas 5 libras. «No me asusta el cuadro en sí, señor Hargrove», me dijo con voz quebrada. «Me asusta cómo me hace sentir. Cada noche tengo la sensación de que alguien me observa desde el pasillo, incluso cuando lo cubro con una sábana». Aquel tipo de afirmaciones no eran nuevas para mí. A menudo la sugestión hacía el resto. Una historia escuchada, un rumor repetido, y la mente comenzaba a crear sombras. Aún así, tomé el caso. La mujer sonaba realmente angustiada. Cuando llegué a Ravenscroft, me encontré con una casa típica de campo inglés, muros de piedra, un jardín descuidado y el aire húmedo del otoño pegándose a la ropa. Margaret me esperaba en la puerta, demacrada, ojerosa, con una taza de té temblando entre las manos. «El cuadro está adentro», dijo sin mirarme a los ojos. Entré. La casa olía a humedad y madera vieja. En el pasillo, iluminado por una única bombilla, colgaba el retrato. Era un óleo sobre lienzo, firmado por un tal E. Brenton, fechado en 1912. El niño tendría unos 8 años, cabello oscuro, mirada baja, rostro pálido. No había nada siniestro en él, y sin embargo, había algo inquietante, una sensación difícil de explicar, como si la expresión del niño no perteneciera del todo al cuadro, sino a algo que lo trascendía. Pasé casi una hora examinándolo, sin anomalías físicas, sin signos de repinte, sin pigmentos extraños. Todo normal, hasta que apagué la luz del pasillo para anotar unas notas en la libreta y escuché un sonido suave, detrás de mí, como un roce. Encendí la linterna. El cuadro seguía allí, quieto, pero la tela, juraría, vibraba levemente, como si hubiese absorbido un movimiento, una respiración ajena. Margaret se sobresaltó al oír mi silencio. «¿Lo ve?», susurró. «No me atrevo a pasar por aquí de noche». La tranquilicé como pude. Le pedí que durmiera en la habitación del fondo y me ofrecí a quedarme esa noche en el pasillo, vigilando. Quería demostrarle que no había nada que temer. Pero esa fue mi primera gran equivocación. A medianoche, el viento se colaba entre las rendijas de la puerta, y el reloj de pared marcó las 12 con un sonido hueco. Yo estaba sentado frente al cuadro, con la linterna apagada para no cansar la vista. Solo el resplandor tenue del farol del exterior iluminaba el rostro del niño. Durante un instante creí ver que sus ojos brillaban con un reflejo de humedad. Me incliné un poco. No se movió, por supuesto, pero me pareció que algo en su expresión había cambiado. No físicamente, sino en mi percepción. Ya no era un rostro triste, sino expectante, como si esperara algo de mí. Grabé una nota rápida en mi grabadora de mano. Anotación 0045 AM. El cuadro genera una fuerte sensación de presencia. No hay movimiento visible, pero la atmósfera parece cargada. No se trata de sugestión, hay algo en el ambiente. A la mañana siguiente, cuando fui a revisar la cinta, había un sonido extraño entre mis palabras. Un sollozo infantil, muy bajo, casi imperceptible.
Creí que era ruido ambiental, hasta que Margaret entró corriendo en la cocina, pálida como un papel. «He escuchado pasos en el pasillo», dijo. «Pequeños, como de un niño descalzo». Fuimos juntos. El pasillo estaba vacío, pero el cuadro estaba torcido, y justo debajo, en el suelo, había una marca húmeda, como si alguien hubiera dejado una pequeña huella de pie. Día 2. Caso Ravenscroft. No hay explicación racional para lo sucedido anoche. Revisé la casa entera al amanecer. Ninguna ventana abierta, ningún signo de intrusión. Pero el cuadro estaba inclinado, y la marca bajo el lienzo sigue ahí. He tomado una muestra. Parece agua mezclada con un leve residuo de ceniza. Margaret insistía en que lo sacara de la casa. Yo, en cambio, decidí trasladarlo temporalmente a mi estudio en York, donde podía analizarlo con más calma. Firmamos un documento de cesión temporal, algo rutinario para este tipo de investigaciones, y esa misma tarde cargué el retrato en mi coche. Durante el trayecto, tuve la sensación de que el ambiente dentro del vehículo se volvía más denso. No sabría explicarlo. No era miedo, más bien una incomodidad persistente, como si alguien me observase desde el asiento trasero. Me descubrí mirando el retrovisor una y otra vez, esperando, quizá, encontrar el rostro del niño reflejado allí. En mi estudio, lo instalé sobre un caballete, frente a la ventana. El rostro del niño, bajo la luz gris de York, parecía aún más pálido, casi transparente. Esa misma noche, comencé a buscar información sobre el autor, E. Brenton. No había registros en las bases de datos de arte británico, tampoco en catálogos de subastas ni registros civiles de artistas del siglo XX, hasta que, en un archivo polvoriento del museo, encontré una nota marginal. Brenton Isaac, pintor local fallecido en 1913. Obra conocida: Retrato de Thomas. Origen: orfanato de West Vale. Un orfanato, ese fue mi siguiente destino. El orfanato de West Vale había cerrado en 1921 tras un incendio que destruyó casi todo el edificio, pero la biblioteca municipal aún conservaba los registros. Entre los documentos, hallé un expediente incompleto sobre un niño llamado Thomas Hale, nacido en 1904 y entregado al orfanato en 1909 tras la muerte de sus padres en un accidente doméstico. En los márgenes del informe, una nota escrita a mano por una de las cuidadoras decía: «El pequeño Thomas pasa horas frente al espejo del pasillo, diciendo que ve a su madre. No responde cuando se le habla. El señor Brenton insiste en retratarlo. Dice que el niño tiene una mirada que no pertenece a este mundo». Me quedé leyendo esa frase una y otra vez. La caligrafía era temblorosa, casi apresurada. Parecía la advertencia de alguien que había visto algo que no debía. Seguí indagando. Encontré un artículo de periódico fechado el 12 de marzo de 1913, apenas un año después de la firma del cuadro. Tragedia en el orfanato de West Vale. El artista local Isaac Brenton, invitado a impartir clases de pintura, fue hallado sin vida en su estudio. Según las autoridades, sufrió una fuerte crisis nerviosa y se infligió varias heridas con un cúter de grabado. En la escena únicamente se halló un lienzo con el retrato de un niño. Thomas Hale desapareció pocos días después. Nunca se encontró su cuerpo. El orfanato cerró años más tarde, tras varios reportes de actividad inexplicable. Leí todo eso bajo la luz amarillenta de mi escritorio, mientras el viento golpeaba las ventanas del estudio. Y en un momento, me di cuenta de que el cuadro estaba girado. Lo había dejado recto, perfectamente alineado con la pared. Ahora estaba ligeramente inclinado hacia mí, como si alguien lo hubiera tocado. Anotación 0214 AM. La obra parece moverse sin intervención externa. No hay vibración aparente ni corriente de aire suficiente. Comienzo a considerar un fenómeno de psicoimagen residual. Deberé grabar vídeo esta noche. Apagué la grabadora y durante un segundo de silencio total, escuché algo. Un sonido tan leve que apenas pude distinguirlo del rumor del viento.
un susurro infantil, justo detrás de mí. No quiero estar solo. Giré de golpe, no había nadie, solo el retrato. El niño seguía igual, pero esta vez no miraba hacia abajo, parecía mirarme directamente. Informe de campo. Edward Hargrove, 21 de septiembre de 1988. Instalé 3 grabadoras y una cámara VHS en el estudio. Objetivo: capturar cualquier anomalía relacionada con el retrato. He dormido apenas 2 horas, pero continuaré mientras los resultados sean consistentes. Durante los primeros 2 días no ocurrió nada. Solo el sonido del viento, el tic-tac del reloj y mi propia respiración repitiéndose en la cinta como un eco inútil. Pensé incluso que la experiencia con Margaret había sido sugestionada, que el caso se cerraría sin más. Hasta la tercera noche. A las 2:37 am, una de las grabadoras activó el micrófono por un ruido detectado. Cuando revisé la cinta a la mañana siguiente, escuché algo que me heló la sangre. Primero, un golpe suave, como si alguien rozara el caballete. Luego, un sollozo contenido, de voz infantil, apenas audible. ¿Por qué me dejaste aquí? Me quedé escuchando ese fragmento una y otra vez, con los auriculares apretados contra los oídos, hasta sentir un nudo en el estómago. Rebobiné. El sonido era claro, limpio, sin interferencias. No era eco, ni ruido eléctrico. Era una voz real. Encendí la cámara. El retrato bajo la luz de la madrugada parecía idéntico. Y sin embargo, algo me inquietaba profundamente. El reflejo del vidrio mostraba por un instante una sombra pequeña, junto a la figura pintada, tan tenue que podría haber sido un fallo de grabación, o no. Anotación 03:10 am. La voz infantil se repite en fragmentos de cinta. No se registra presencia física. Evaluar posibilidad de fenómeno auditivo de tipo impregnación o memoria ambiental. Decidí dormir un par de horas, pero no lo logré. En cuanto cerré los ojos, tuve un sueño vívido. El pasillo de la casa de Margaret, el retrato en el mismo sitio, pero sin niño. El marco estaba vacío. Desde algún punto detrás de mí, una respiración suave, casi pegada a mi oído, dijo: «Ven conmigo, señor Hargrove». Desperté gritando. El reloj marcaba las 3:07 am, y en la mesa, junto a mi cama, estaba la libreta donde había tomado notas, abierta, con una línea escrita que no recordaba haber puesto. «Él no duerme cuando tú miras». Pasé el resto del día tratando de convencerme de que lo había hecho dormido, quizá como una reacción del subconsciente al estrés. Aún así, decidí contactar a un antiguo colega, Peter Crowley, especialista en grabaciones anómalas. Le envié una copia de la cinta. Su respuesta llegó 2 días después. «Eddie, esto no es interferencia. He limpiado el audio y aislado la voz. No solo hay un niño. Hay otra voz, más grave, superpuesta. Parece susurrar algo, pero no logro entenderlo. No analices el archivo solo. Llámame». Pero nunca llegué a llamarlo. Esa misma noche, mientras revisaba los vídeos, escuché un golpe seco en el estudio. La cámara mostraba el caballete cayendo al suelo. El retrato había caído de frente. Corrí a levantarlo, y al darle la vuelta, noté algo que antes no estaba. Una mancha oscura justo detrás del lienzo en la parte trasera de la tela. Era reciente. Olía a humedad y a hierro, como si alguien hubiese presionado una mano empapada en agua y sangre. Tomé una muestra. Era sangre humana. Anotación 03:46 am. El cuadro presenta un rastro biológico activo. La voz de un menor se superpone con otro registro grave, posiblemente masculino adulto. Procederé a un análisis forense independiente. Concluiré el caso en cuanto determine el origen del pigmento. Intenté dormir en un sofá del estudio. El silencio era denso, casi físico. Y justo cuando comenzaba a quedarme dormido, un sonido suave, rítmico, comenzó a llenar la habitación.
Golpes diminutos, como uñas sobre madera, venían del interior del marco. Me levanté, el retrato estaba colgado de nuevo. Yo mismo lo había dejado en el suelo cubierto, y esta vez, las pequeñas huellas húmedas cruzaban el piso hasta mis pies. Registro. Día 10. No he salido del estudio en 3 días. Peter no responde las llamadas. El análisis de la muestra confirmó lo que temía. Sangre humana, grupo O negativo. Pero el laboratorio no sabe de dónde proviene. No hay patrón de envejecimiento, como si hubiese sido reciente. He revisado todos los registros posibles de Thomas Hale. No hay certificado de defunción, ningún rastro del cuerpo. Solo un rumor en los archivos del Hospital St. Mary's de York. Un niño encontrado con quemaduras cerca del antiguo orfanato en 1913, sin identificación. Murió 3 días después, y la enfermera que lo atendió, una tal Elisa Brenton, declaró haber reconocido al niño del retrato. Era la esposa del pintor. El niño no hablaba, anotó ella. Solo repetía una frase: no debió pintarme así. Anoche escuché esa misma frase. Dentro del estudio, creí que soñaba, pero la grabadora lo captó. No debió pintarme así. La voz era idéntica a la del registro anterior, solo que más clara, más cercana. A partir de ese momento, algo cambió en el ambiente. La temperatura bajó, el aire se volvió más pesado. Empecé a tener la sensación de que alguien caminaba detrás de mí, cada vez que me inclinaba sobre el escritorio. Anotación 0403 AM. Sospecho que la obra actúa como un canal, una especie de residuo emocional de la muerte. Pero si es así, ¿por qué yo escucho la voz? ¿Por qué la siento tan personal? Me descubrí hablándole al cuadro. Le pedía que se calmara, que solo quería entender, y juro que por un instante vi humedad en los ojos del niño, una lágrima minúscula que resbaló por la mejilla pintada y cayó sobre el marco. Toqué la superficie. Estaba fría y húmeda. No puedo seguir negándolo, él está aquí. Thomas está aquí. Pasé horas analizando las cintas. En una de ellas, justo después de uno de mis suspiros, se escucha otra respiración, más pequeña, más irregular, y luego una frase que no recuerdo haber dicho. «Mírame, Edward». Me quedé helado, rebobiné 20 veces. No era mi voz, no era un eco. Esa noche, no dormí. Encendí todas las luces del estudio, apunté la cámara directamente al cuadro y me senté frente a él. La cinta registra 6 horas de silencio absoluto, hasta las 3:08 AM, cuando ocurre algo imposible. El cuadro se inclina solo hacia adelante y cae. No hay viento, ni movimiento, ni vibración, nada. Solo el golpe sordo del marco contra el suelo y un suspiro infantil, captado claramente en el audio. Fui corriendo a levantarlo y debajo encontré una fotografía, vieja, ennegrecida, pegada al reverso del marco con un alfiler oxidado. Mostraba al niño del retrato, Thomas, sentado en el suelo, mirando al pintor, que lo retrataba, pero detrás de ellos había otra figura, difusa, alta, demasiado alta para ser humana. No debió pintarme así. Esa frase se repite ahora incluso cuando las grabadoras están apagadas. No es sonido, es pensamiento, una idea que no me pertenece. He intentado sacarlo del estudio, pero siempre termina regresando. Ayer lo dejé en el pasillo del edificio. Esta mañana estaba otra vez sobre el caballete. Nadie tiene las llaves. Thomas no está solo, él nunca estuvo solo. He decidido sellarlo. Si alguien encuentra esta grabación, no toque el retrato, no lo mire, no lo conserve. Él no quiere ser visto. Él quiere que lo olviden.
Registro de voz. Edward Hargrove. Día 14. El cuadro está sellado. He cubierto el marco con tela negra. Lo he encerrado en el sótano y aún así lo escucho. Thomas no me habla ya con palabras. Ahora solo me muestra imágenes. Cada vez que cierro los ojos veo el estudio de Brenton. Puedo oler el aceite de linaza, el humo de las velas, el miedo del niño. Él no quería posar, no quería que lo pintaran, porque decía que cuando el señor Brenton lo retrataba, alguien más estaba mirando. Creo que Brenton no murió por locura. Creo que lo que retrató seguía mirándolo incluso cuando el niño ya estaba muerto. He decidido destruirlo. Tengo gasolina, una cerilla. Si lo quemo terminará todo. Thomas podrá descansar y yo... No, no puedo. No me deja. No me deja verlo arder. Ya no estoy solo. Fecha: 2 de octubre de 1988. Lugar: estudio de Edward Hargrove, York. Hallazgo: habitación cerrada por dentro, signos de combustión parcial. En el centro de la estancia se encontró un caballete quemado y a su lado un lienzo ennegrecido, parcialmente intacto. En la superficie visible se distinguía el rostro de un niño, aparentemente sonriendo. No se halló rastro del cuerpo del señor Hargrove, solo su grabadora, derretida, con la cinta aún dentro. Nota: el lienzo fue retirado y almacenado en los archivos del museo bajo clasificación Arte Contemporáneo no identificado. Un mes después, el guardia encargado de custodiar la pieza presentó un informe de renuncia, alegando pesadillas recurrentes y la sensación de ser observado.